Buenas noches, iglesia. Como sabemos, tuvimos algunas dificultades técnicas, pero el mensaje está intacto, entonces vamos a volverlo a grabar. Gracias al Señor porque nos ha permitido renovar la mente con el capítulo 16 de Lucas y hoy nos permite comenzar el capítulo 17. Antes de comenzar, debo recordarles que mientras más avanzamos, la cuesta de nuestra vida cristiana se pone cada vez más empinada. Recordemos que la palabra no estaba dividida en capítulos, así que lo que observamos aquí es una continuación del capítulo 16. Habiendo hecho estas aclaraciones, empecemos. Lucas 17 dice: y Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor les sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo: me arrepiento, perdónalo. Desde parte del capítulo 14 de Lucas hasta ahora, vemos a nuestro Señor Jesús dedicado a hablar de cosas importantes, verdades irrefutables y enseñanzas profundas. No hemos visto un milagro o un desplazamiento a otra ciudad. Hemos visto al Señor entregando revelación tras revelación a quienes lo escuchan. Muchos han sido sus oyentes. Le ha hablado a los fariseos en múltiples ocasiones, a recaudadores de impuestos que se acercaban a escuchar sus enseñanzas y también a sus discípulos. En estos pasajes enseñaba por parábolas, historias y también hacía reprensiones directas a las personas. Lucas dice: y Jesús dijo ¿a quiénes? A sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Dice que el Señor se refirió a sus discípulos, es decir, se refirió a quienes aprendían de Él, a sus seguidores. Al no mencionar que fue a los 12 apóstoles, se podría pensar que se dirige al círculo más amplio, a sus discípulos. Vale la pena aclarar, iglesia, que los 12 apóstoles son los que Jesús escogió después de orar, pero tenía muchos más discípulos. ¿Estamos claros en esto? No dice el texto si durante esta enseñanza estuvieron presentes o no las multitudes, pero sí nos muestra que se dirigía a sus seguidores. Y a nosotros, obvio, que queremos recibir dirección del Señor para vivir conforme a su voluntad y que debemos caminar con mucho cuidado. No sea que por obrar neciamente lleguemos a caer, o peor aún, lleguemos a hacer caer a otro. Ay, ay, ay. Ya tenemos claro a quiénes se está dirigiendo: a discípulos. ¿A quiénes? A los discípulos. En la traducción del griego al español, la palabra discípulos es aprendedores, aprendiz, es decir, alumno. En esta iglesia todos venimos a aprender del Señor Jesús. Entonces esta enseñanza es para nosotros. Avancemos. Jesús continúa diciendo: es inevitable que vengan tropiezos. Y cuando dice tropiezos, utiliza la palabra griega escándalo, que significa tropezadero, escándalo, escandalizar, conturbar, consternar, trampa, piedra de tropiezo. Dicen los estudiosos que esta es una palabra interesante a la hora de traducirla, porque va mucho más allá de la idea del tropiezo, del cual uno puede levantarse. Esta palabra hace referencia más bien a la destrucción espiritual. Uy, tremendo. Esta palabra también es utilizada en los siguientes pasajes. En Mateo 13, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos
los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y en Mateo 18, ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hay que estar en guardia, iglesia, para no poner ante nadie ningún tropiezo que le haga caer. Y Romanos 16 dice, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Con esto en mente, volviendo a Lucas 17, dice el Señor a sus discípulos que es inevitable que vengan tropiezos, trampas, consternaciones. La Biblia textual dice es imposible que no vengan. Es algo seguro, tropiezos vendrán. A nosotros los creyentes, los tropiezos no nos deben tomar por sorpresa. Por el contrario, debemos estar preparados para afrontar esos tropiezos y permanecer firmes e inamovibles en la fe. Cimentados sobre Cristo, como hombres y mujeres prudentes a los que nada los mueve, que a pesar de ser golpeados por vientos, lluvias y ríos, permanecemos. Evitamos ser insensatos y movidos por cualquier adversidad, cayendo en gran ruina. Y continúa diciendo, pero ay de aquel por quien viene. Es una sentencia. Recuérdalo, es una sentencia. Jesús le habla a sus discípulos y nos está hablando a todos y a cada uno de nosotros. Nos está enseñando que todos aquellos que inciten a la destrucción espiritual de una persona con su mal ejemplo, con falsas razones o con palabras que los apartan de Dios, tendrán un castigo. Y ese castigo será tan severo que continúa diciendo en Lucas, mejor le sería si se colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. En aquel momento, dice Mateo 18, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies, ser echados en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Y Marcos 9 dice, y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa les preguntaba, ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre,
a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua, por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y lo hubieran echado al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los 2 pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga, porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Por favor, notemos que en estos pasajes se hace referencia a los niños, en los cuales el Señor tiene especial interés y cuidado, de tal forma que a aquellos que son de tropiezo para ellos les espera un severo castigo. Asimismo, hace referencia a los que se hacen como niños y entran al reino de los cielos, a quienes cuida profundamente al punto de castigar severamente a aquellos que los hacen tropezar. En estos últimos nos vamos a enfocar esta noche, nosotros los que se hacen como niños. Les voy a pedir que tengan presente que estamos trabajando simultáneamente en Mateo, Marcos y Lucas, porque en Mateo y Marcos se hace un zoom más profundo y más extenso de esa aseveración del Señor Jesús, y porque debemos tener una vista completa de las Sagradas Escrituras que se conectan de manera perfecta. Los estudiosos afirman que aquí hay 2 sentencias. Una para aquellos que siendo del mundo son tropiezo para los niños, o aquellos que se hacen como niños para entrar en el reino de Dios. Y la otra para aquellos tropiezos que son causados por nosotros mismos, hacia nosotros mismos o hacia los hermanos que nos rodean. En primer lugar, vamos a hablar de los tropiezos que los estudiosos afirman que provienen del mundo. Dice Mateo: así pues, cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este, en mi nombre, a mí me recibe. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Iglesia, la Biblia quiere dar una ilustración. Vamos a imaginarnos esto juntos. Estamos en la mitad del océano y hay una persona a la que se le ata una piedra de molino y lo tiran al mar. ¿Ya se imaginaron? Después vamos a hablar más de esta piedra. Esto es una tortura. Estaría muriendo ahogado. Les pregunto, ¿alguno se ha sentido que se está ahogando, sea en agua o en la tierra? ¿Sabe lo desesperante y angustioso que es intentar respirar y no poder? Ahora imagínense uno intentando respirar y tragando agua. ¡Qué horror! Yo sí lo he experimentado. Eso es una cosa terrible.
La Biblia dice que a los que causan tropiezo sería mejor que les pasara eso, que el castigo que van a tener. O sea, tenaz. Pastora, ¿qué es eso tan horrible? Iglesia, los juicios de Dios son perfectos. Marcos dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y le hubieran echado al mar. En este pasaje habla de cualquiera, en paisa, el que sea. Para el Señor, cortar la fe de otro, destruirlo espiritualmente y ser tropiezo es abominable. Dicen los estudiosos que los romanos tenían por costumbre ejecutar a una persona ahogándola. Era una forma de pena capital entre ellos. Esta piedra que era atada al cuello de aquellos que serían ejecutados era una piedra grande, redonda y pesada, que se hacía girar en círculos por algún animal para moler el grano. Los invito a buscar en Google piedra de molino para que se hagan una idea de la piedra que estamos hablando. Esto es algo serio. Pasamos por acá rápidamente cuando leemos las Escrituras, pero estamos viendo un asunto que para el Señor es sumamente importante y con el cual es riguroso y exigente. Recuérdalo, riguroso y exigente. El Espíritu Santo también es severo con aquellos que desvían a los creyentes. Dice segunda de Pedro, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemada y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. También en Gálatas dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Anatema, es decir, sea maldito. Ahora vamos a hablar de aquellos tropiezos que son causados por nosotros mismos. Jesús pasa de hablar de lo externo, que hace tropezar a quienes entran al reino de los cielos, y comienza a hablar de tú a tú con aquellos que lo escuchan. ¿Quiénes dijimos que lo están escuchando? Sus discípulos. Dice Mateo, si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo, que teniendo 2 manos y 2 pies, ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Y Marcos 9 dice, Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las 2 manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los 2 pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena,
Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Tremendo. No queda uno ahogado en el mar, pero si no arrancamos de nuestra vida lo que nos es ocasión de pecar, se habla de cosas mayores y peores. Se habla de ser echado al infierno. Ya hablamos del infierno, Gehenna, Valle de Hinnom. Qué incómodo, iglesia. Qué situación tan difícil. Sabemos que es un lugar donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano nunca muere. Y que el aspecto, según Isaías, de quienes se encuentran allí es espantoso. Recuerdan, ya habíamos leído ese texto. En Mateo y en Marcos dice que es mejor cortar de nuestras vidas aquello que nos hace caer, a ser echados al infierno. No acariciarlas, no consentirlas, no contemplarlas, cortarlas. Puede ser doloroso, pero hay que hacerlo, porque el Señor nos está advirtiendo que podemos ser echados al infierno si no cortamos aquellas cosas que nos hacen caer. El Señor muestra que muchas veces el tropiezo viene de adentro, que muchos creyentes consentimos ese tropiezo y dan rienda suelta a sus transgresiones, haciéndose practicantes del pecado. Y dice la palabra que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Repito, no heredarán el reino de los cielos. Aquí se refiere a aquellos que con sus acciones escogen ir al infierno al practicar el pecado, porque esto les hace distanciarse totalmente de Dios. Gálatas dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Siempre pensamos que no nos están viendo, pero Dios nos está viendo, y de pronto la muerte que todos recuerdan, todos estamos en filita, todos podemos calificar en cualquier momento para pasar al otro lado, y pensamos que nos coge mal parqueado, y lo que nos espera es una cosa terrible. El pecado se debe eliminar de la vida de los cristianos de forma radical, y debe hacerse antes de que conduzca a un juicio doloroso. Debemos cuidar mucho nuestro caminar cristiano. No debemos entregarnos a nuestras concupiscencias. La Biblia está hablando de arrancarse una parte del cuerpo. ¿Eso es algo violento o no? Es esa misma violencia la que debemos aplicar en nuestras vidas para arrancar aquello que en esta temporalidad nos hace practicar todo. Repite ahí todo lo que nos aparta de Dios. Ojo pues, que yo no les estoy diciendo que todos vamos a salir a cortarnos una mano o un pie o alguna cosa. No. La Biblia está usando una alegoría o una metáfora. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Pues alegoría según la RAE, ficción, en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente. En la Biblia, la alegoría es una hermosa manera de explicar temas espirituales
en palabras fáciles de entender. A través de las alegorías de la Biblia, Dios nos ayuda a entender conceptos difíciles de digerir. No es cortarse un pie o una mano, es ser severo cortando y erradicando de nuestra vida todo lo que nos aparta de nuestro Señor, de todo lo que hace que las personas terminen siendo echadas en el infierno, hasta cosas que pueden parecer esenciales. Esto duele, pero valdrá la pena al recibir la gloria venidera. Recompensas eternas a costa de pérdidas temporales, de cosas que no son buenas, no son agradables y no son perfectas. Y todos sabemos que lo que no es bueno, ni agradable, ni perfecto. No se refiere al cuerpo como tal, porque el pecado no habita en un dedo. Alguien puede quitarse todos sus miembros y aún así practicar el pecado con su mente. Con su mente. Esta semejanza también se menciona en el Sermón del Monte. Leamos Mateo. Mateo 5, 27 al 30. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. En todos estos pasajes es como si el Señor Jesús nos dijera: si miras ciertas cosas y te son ocasión de caer, evítalas por completo. No a raticos, no de vez en cuando, por completo. Si un amigo te es ocasión de caer, evítalo por completo. Si tener ciertas conversaciones te son ocasión de caer, evítalas por completo. Si asistir a ciertos lugares te es ocasión de caer, evítalos por completo. Si cierta música que escuchas te es ocasión de caer, evítala por completo. Si una ambición te es ocasión de caer, evítala por completo. Y este es unos cuantos ejemplos, pero son miles, porque todos y cada uno de nosotros sabemos que puede llevarnos a hacernos caer. Entonces, cualquier cosa que nos presente un motivo de tentación, debemos cortarla con severidad. Es mejor sacrificar esas cosas sin importar lo que nos cueste la separación, que ser echados al infierno. El Señor Jesús dice: porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Estamos claros en eso? Ningún maestro de la palabra puede evitar hablar de tal cosa. Si el Señor Jesús la dijo, es importante para nosotros mencionar que la gracia de Dios no es un juego. Voy a repetir eso. La gracia de Dios no es un juego. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos corresponde? Número 1, no ser piedra de tropiezo. 2, ¿cómo? Renovando nuestras mentes, teniendo una vida de oración, dejando que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros, siendo coherentes entre lo que creemos, decimos y hacemos, viviendo en comunión los unos con los otros, en completa coinonía,
ayudándonos y siendo sal de la tierra. Porque hay muchas personas que no corresponden entre lo que dicen creer, decir y hacer. Dista mucho una cosa de la otra. Y tenemos una multitud tan grande de testigos. Yo digo que no solamente todos los que nos están viendo, los ángeles del cielo que nos están viendo, sino aquí todo el tiempo la gente nos está observando. Marcos dice, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. La palabra transforma vidas y nuestro estilo de vida refleja nuestro estado espiritual. No nos podemos engañar. Nosotros no podemos venir a jugar a la iglesita dándonos aquí un champú de espiritualidad, pero nada que ver cuando estamos en la calle. Mateo dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte, no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. ¿A quiénes? A todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Con nuestras buenas acciones glorificamos al Padre que está en los cielos, que es quien nos ha provisto de la capacidad de orar rectamente, gracias al nuevo nacimiento que nos ha entregado por medio de Cristo Jesús, quien a su vez nos ha dejado la promesa del Espíritu Santo, quien es que nos convence de juicio, de justicia y de pecado. Los creyentes iluminamos a todos aquellos que nos rodean con nuestro ejemplo, o los hacemos estrellar. Una de dos, somos luz o somos tinieblas. La sal, además de sazonar los alimentos, los preserva. La sal evita la formación de microorganismos que hacen que la comida empiece un proceso de descomposición. Así, los creyentes somos sazonados cuando vivimos en las manifestaciones del fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Yo sé que allí donde estás, tú lo sabes. Vamos a decirlo todos juntos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Gracias a la presencia del Espíritu Santo en nosotros y al ser limpiados por el agua de la palabra constantemente, evitamos la descomposición de nuestra comunión íntima con Dios. Iglesia, no puedo desaprovechar esta oportunidad. ¿Cuál es la instrucción de Dios para nosotros como congregación? ¿Cuántos capítulos diarios del Nuevo Testamento tenemos que leer? 9, mínimo. Y cuando terminamos, ¿qué tenemos que hacer? Volver a empezar. Todo esto sin descuidar, ¿qué? La lectura del Antiguo Testamento. En el amor de Dios también podemos estar en paz los unos con los otros. Dice Filipenses. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer,
para su beneplácito. Todo lo bueno que hay en nosotros los creyentes solo puede venir de Dios. Y en Hebreos dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es el Señor quien nos hace aptos en toda buena obra para hacer su voluntad. Y Tito 2 nos dice, Tito 2, 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. es nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien nos purifica para hacernos su pueblo, y dice que es celoso de buenas obras. El Señor ve cómo y cuáles son nuestras obras todo el tiempo. Sin embargo, cuando hay una apariencia exterior, pero no hay una verdadera transformación interior, se revela lo insípidos que son aquellos que diciendo ser creyentes no lo son. Te pregunto, ¿eres insípido? ¿Cómo vives? ¿Eres el mismo acá en el templo y en tu vida cotidiana? ¿Eres un adorador en espíritu y en verdad en todo lo que haces? Tu vida es un olor fragante para el Señor toda la semana. ¿Sabes qué significa insípido? Soso, desabrido, insulso, desagradable, sin sabor. ¿Estamos azulados o nuestra sal es insípida? Te voy a pedir que te vayas pensando en esto esta semana. Identifica cuáles son tus tropiezos. ¿Qué debes arrancar de tu vida? ¿Ves algo que sabes que no está bien ver? ¿Tienes alguna amistad que sabes que debes dejar? ¿Practicas alguna actividad que sabes que no le gusta a Dios? Tales como el chisme, las malas conversaciones, las borracheras, el juzgar a otros. ¿Cuál autopista de la carne sabes que debes dejar? ¿Aceptas invitaciones que no debes? ¿O eres un tropiezo para los demás? Iglesia, sé que estas palabras son difíciles de escuchar, pero acabamos de ver las consecuencias de ser tropiezo. Es mejor dejar de ser tropiezo. Das buen testimonio de tu fe. Respetas a las autoridades. ¿Eres una persona confiable o divulgas las intimidades de los demás? Lo que hablas edifica. Haces invitaciones indebidas. Si sabes que alguien está luchando por dejar de tomar, de emborracharse, ¿qué haces invitándolo a esas cosas? Exasperas a tus hijos. Hijos,
cómo tratan ustedes a sus padres. Vienes a la iglesia a juzgar. Muchas cosas en que pensar. Y sé que el Espíritu Santo, quien hace la obra en cada uno de nosotros, nos convence de juicio, de justicia, de pecado. Y allí en lo íntimo, en lo secreto, te va a revelar. Preservemos la gracia del Señor con la lectura de la palabra para poder tener preparada nuestra armadura para enfrentarnos a esos tropiezos que se nos presentan, tanto los externos como internos, para poder perseverar hasta el fin y ser salvos, como dice Mateo. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Padre amado, Dios de la gloria, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque si estamos vivos, Señor, todavía hay tiempo de enderezar nuestras sendas. Muéstranos el camino. Muéstranos, Señor, todo aquello que nosotros debemos dejar para llevar una vida santa, como te agrada a ti, Señor. Tú nos capacitas, tú nos ayudas en medio de nuestra debilidad, porque podemos ser fuertes en ti, Señor. Tú afianzas nuestras rodillas vacilantes, endebles, pero tú, Señor, nos muestras, no nos cogiste a la mansalva, nos dejaste todo escrito para que nosotros sepamos, Señor, lo complicado, lo difícil, lo perturbador que puede ser que seamos piedras de tropiezo. No queremos serlo, Señor. Ilumínanos y te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.